Mi nombre es Francisco Villarroel. El día de hoy vamos a continuar con las charlas que están relacionadas con la unidad de Derecho Marítimo Internacional en el marco del Diplomado de Derecho Marítimo auspiciado por la Universidad Marítima del Caribe y por la Escuela Nacional de la Marítima. Y vamos a abordar un tema sumamente interesante que ha sido objeto de un impulso por parte de la comunidad internacional para lograr una uniformidad en cuanto a las reglas que se aplican al tema del embargo de buques, que es un tema fundamental para todos aquellos que van a impartir justicia en casos de naturaleza marítima, que a su vez está sumamente vinculado con el área de los créditos marítimos, de los privilegios y de la hipoteca naval. Los asuntos que están vinculados con el embargo de buques tienen una gran significación, porque hay que tener un balance, como toda medida cautelar, en cuanto al aseguramiento de bienes para garantizar las resultas de un juicio, ya sea porque va a ser resuelto por los órganos jurisdiccionales o va a ser sometido a la vía alternativa de solución de controversias, que sería lo referente a el arbitraje, en este caso en materia marítima. Hay que tomar muy en cuenta que en materia marítima hay un particularismo, que ahorita ha sido ampliado con respecto a otras ramas del derecho, como el caso de la propiedad intelectual, que se pueden dictar medidas anticipadas para garantizar unos juicios que todavía no han sido iniciados, con una excepción de que en las medidas cautelares se originan como consecuencia de una demanda. Aquí se pueden inclusive dictar medidas anticipadas previas a juicio para garantizar las resultas de una controversia que puede ser inclusive planteada en una jurisdicción ante un juez extranjero o un arbitraje en cámaras de arbitraje internacional, que normalmente están incluidas como cláusulas en algunos contratos, en los contratos de fletamento, de arrendamiento casco desnudo, o en los casos de salvamento, que en sí mismo con la forma LOIS remite a un arbitraje en Londres. Pero hay que mantener un balance, como fue resuelto también por el máximo tribunal de la República, por la sala constitucional en cuanto a la proporcionalidad. Porque si bien es importante garantizar las resultas de un juicio en cuanto a un bien que está en continuo movimiento, que puede dejar un puerto y no volver a ese puerto y estar sometido a lo que se llama los peligros del mar, además de que cada puerto que arriba puede generar nuevos créditos marítimos que agravan la situación de la garantía que está constituida por el buque, debe haber una proporcionalidad porque detener un buque tiene unas consecuencias de carácter económico que muchas veces no se pueden recuperar, sobre todo cuando al final del juicio la reclamación que había sido planteada se declara sin lugar. Entonces la permanencia del buque detenido, que está sometido no nada más a unos costos de explotación desde el punto de vista del pago de los salarios de la tripulación, del costo de explotación del buque, aun cuando está parado, y a su vez de combustible y otros suppliers, es decir, de otras necesidades propias del mantenimiento del buque, porque no es simplemente un carro que se apaga el motor y se deja parado allí, sino que tiene que ser mantenido. Esos costos tienen que ser indudablemente considerados y considerada la procedencia del decreto de la medida cautelar sobre ese bien con las consecuencias que hemos señalado. Entonces hay una proporcionalidad que fue analizado en el caso Río Caroní, resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, y entonces nos da el punto de partida para esta consideración. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que les dije al inicio, de que el buque, si tiene algunas reclamaciones que cumplen con los requerimientos de la ley en cuanto a que existe la evidencia de un crédito marítimo, que da pie precisamente al embargo del buque, como lo veremos dentro de unos instantes, entonces todo esto tiene que ser analizado por parte del juez en cuanto también al monto de la reclamación, las evidencias de la existencia de ese crédito marítimo y la circunstancia del buque que está sujeto a explotación
con una sucesión de contratos que se sobreponen unos a otros y que al detenerlo tiene y origina una serie de reclamaciones en contra del armador que está explotando ese buque con respecto a esa serie de contratos de transporte de mercancía o de pasajeros evidenciados en conocimiento de embarque o de pasaje, contratos de fletamento por viaje, por tiempo, arrendamiento casco desnudo, financiamiento del buque, y todas esas cuestiones tienen que colocarse en un balance en cuanto al derecho de procedencia a la medida y las consecuencias que tiene precisamente la inmovilización de ese buque. Ahora, esta materia ha sido objeto de análisis por parte de la comunidad internacional a los efectos de impulsar una uniformidad. Porque en las diferentes jurisdicciones se establecen diferentes créditos que pueden dar pie o no al embargo de buques. Ya veremos también más adelante que esos créditos tienen o no una prelación dependiendo de los privilegios que pueden recaer sobre la embarcación, que inclusive la persigue en donde se encuentre, pero también da una prelación igualmente en el caso de la hipoteca naval, que también tiene una preferencia. Tan temprano como en 1952, auspiciado por el Comité Marítimo Internacional y a través de estas convenciones que dijimos que eran las convenciones que se llaman de Bruselas, porque a su vez la conferencia diplomática llamada por el gobierno belga, se aprobó un convenio, el Convenio sobre el Embargo de Buques de 1952. El embargo de buques tiene que ser analizado también con respecto, como les dije, a los créditos y privilegios marítimos y también a la hipoteca naval. Fue también objeto de un impulso en cuanto a la uniformidad desde las primeras convenciones de Bruselas, ya que la primera de ellas, es decir, sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, fue aprobada en 1926. Y posteriormente, en 1967, se aprobó otra convención de Bruselas, las cuales no fueron tan exitosas, pero lograron influenciar la legislación interna de algunos países, con la particularidad de que en aquella época se planteaban hipotecas de primer y segundo grado, lo que fue recogido en una ley, que es la ley sobre privilegios de hipotecas navales de 1973 aquí en Venezuela, hoy derogada por la ley de comercio marítimo que se incorporó unas convenciones posteriores. Porque luego de esta dinámica de las convenciones de Bruselas de 1952 sobre el embargo de buques, de 1926 y 1967 sobre privilegios de hipotecas navales, a partir de 1984, la comunidad internacional, pero esta vez a través de una organización internacional que ya existía, que era la Organización Marítima Internacional, como organización especializada dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, una organización autónoma, independiente, impulsó la necesidad de que se actualizaran esas normativas y se planteara la posibilidad de que esas convenciones fuesen más exitosas en cuanto a su ratificación por parte de los estados que forman parte de la comunidad internacional. Y fue como así, inicialmente se aprobó el Convenio sobre Privilegios Marítimos e Hipotecas Navales de 1993, lo que impulsó la necesidad a su vez de actualizar la Convención de 1952 que se refería al embargo de buques, y se aprobó así el Convenio sobre el embargo de buques de 1999. Y estas dos convenciones son muy importantes. En primer lugar, por la influencia que tuvieron a nivel comunitario en la comunidad andina de naciones, por las decisiones que arroparon influenciadas estas normas en relación a estos dos convenios que les mencioné, y a su vez cómo llegaron también a influenciar la legislación interna venezolana de la mayoría de los países que han actualizado su legislación en cuanto a la ley de comercio marítimo, que si nosotros hacemos un análisis de estos dos convenios y observamos la ley de comercio marítimo, vamos a darnos cuenta que incorporan, en ese momento Venezuela todavía era parte de la comunidad andina, y se planteó al momento de impulsar precisamente la redacción del texto de los proyectos de ley en este aspecto, bueno, la necesidad de adecuarlo a la normativa comunitaria y a su vez a los convenios internacionales que la habían influenciado, y por tanto, al analizar la ley de comercio marítimo, vamos a observar que en ella
se incorporaron estas dos convenciones internacionales, tanto la Convención de 1993 sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval y el convenio de 1999 sobre el embargo. Es importante observar, sin embargo, que, y lo vamos a analizar con más detalle en unos instantes, que la ley de comercio marítimo establece, por una parte, el embargo de buques como la inmovilización total del buque y, a su vez, la restricción en cuanto a su navegación. La restricción en cuanto a su navegación es tratada en el artículo 103 de la Ley de Comercio Marítimo, que habla de la prohibición de zarpe. Pero en ambos casos se plantea la necesidad de que sean decretados como consecuencia de créditos marítimos. Los créditos marítimos son aquellos que surgen como consecuencia de la explotación del buque. Y a su vez nosotros vamos a observar que esos mismos créditos marítimos están recogidos en cuanto a la competencia de los tribunales marítimos si hacemos un análisis de lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, que es la que le atribuye competencia por la materia al Tribunal Marítimo de primera instancia. En una decisión sumamente interesante, a la que nos vamos a referir también más adelante, que es el caso Petrolagos, el máximo tribunal de la República en sala de casación civil resolvió, como lo dice el mismo convenio y lo señala la Ley de Comercio Marítimo en su artículo 93 y 94, que la detención de un buque solamente puede, como consecuencia de una medida de embargo, solamente puede ocurrir por la alegación de la existencia de un crédito marítimo y no por cualquier otro crédito. Sin embargo, en el caso de la prohibición de zarpe, que también surge como consecuencia de un crédito marítimo, vamos a observar que se puede solicitar el decreto de la prohibición de zarpe por cualquier otro crédito distinto al marítimo, pero cumpliendo los requerimientos del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la existencia y la alegación de un buen derecho, y existiendo la prueba presente de él, y del peligro inminente de que quede ilusorio la resulta del fallo. Y digo esto porque en el caso del embargo de buques y de la prohibición de zarpe por créditos marítimos, basta la existencia del crédito marítimo, probado probablemente por un medio fehaciente, pero en el caso del peligro inminente, ese se entiende como existente, se presume, y se presume porque el buque en sí mismo está expuesto a los riesgos de la navegación. Nos tenemos que preguntar qué es lo que establece la Ley de Comercio Marítimo en cuanto a la definición del embargo de buques. Esta definición se desprende de lo establecido en el artículo 92 de esta ley especial, que claramente establece que el embargo abarca la inmovilización del buque o la restricción en su salida. De manera tal de que hay dos medidas que configuran el embargo propiamente dicho, que es la inmovilización total del buque, y la otra es la referida a la prohibición de zarpe, que restringe indudablemente su movilización, impide su salida, la cual, como hemos observado en otras oportunidades, es concedida por el capitán de puerto de la circunscripción acuática, que es al que le corresponde otorgar el zarpe, que es solicitado con 24 horas de antelación a la salida, una vez que se ha dado el despacho de aduana. De forma tal de que podemos decir que el embargo es la inmovilización del buque, la inmovilización total del buque o la restricción a su salida. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Comercio Marítimo, el embargo solamente puede ser decretado como consecuencia de la alegación de la existencia de un crédito marítimo y no por cualquier otro crédito. A su vez, puede ser decretado a los fines de obtener la garantía para ejecutar un eventual laudo arbitral o una sentencia judicial. De allí deviene lo que hemos mencionado como un particularismo del derecho marítimo, que es la posibilidad de decretar embargos anticipados, es decir, una medida cautelar sin necesidad de incoar una demanda, y es a los fines de garantizar esa medida cautelar con el propósito de que se puedan interponer las acciones pertinentes ante el órgano jurisdiccional, inclusive extranjero, o por vía arbitral.
La ley de comercio marítimo en el artículo 14 establece un lapso máximo para poder obtener o mantener la medida, y a su vez hay una sentencia vinculante de la Sala Constitucional en cuanto a la posibilidad de obtener una medida anticipada para garantizar y poder darle la oportunidad a aquel que tiene el derecho a reclamar de interponerla ante la vía o el tribunal arbitral, y para eso ya tiene un lapso mucho más amplio que el previsto en la ley, que es hasta 30 días. A esto, es decir, a la posibilidad únicamente de obtener un decreto de una medida cautelar mediante la alegación de un crédito marítimo, fue resuelto y reafirmado por la Sala de Casación Civil el 15/4 del 2004 en el famoso caso Petrolagos, por lo menos famoso en el área marítima, que claramente señaló que únicamente cuando se alegue la existencia de créditos marítimos de acuerdo a lo previsto en la ley especial, es que se puede obtener válidamente un embargo de buque, porque de otra manera es una prohibición legal. Y abarca no más el embargo contemplado en la ley, sino que inclusive se refirió a el secuestro, entonces que implica una inmovilización. Por otra parte, dijo que nada impedía, conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Comercio Marítimo, que sostenga otras medidas sobre el buque. Y no nos olvidemos, que lo vamos a ver, que en el caso de la prohibición de zarpe, que está previsto en el artículo 103, se puede obtener como consecuencia de créditos marítimos, es decir, la alegación de la existencia de estos créditos, o por cualquier otro crédito, pero en esos casos se tiene que cumplir con los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Civil, que no es otra cosa que lo contemplado en el 585, es decir, alegar la existencia del buen derecho y probarlo mediante una prueba fehaciente, de que haya la probabilidad, indudablemente, de tener el derecho para interponer las acciones que sean pertinentes, y el peligro inminente de que quede ilusoria la resulta del fallo. Que en materia marítima, lo mencionamos al inicio, se presume toda vez que los buques están expuestos a los riesgos de la navegación y también a otras vicisitudes que pueden presentarse en las aguas y en los puertos al que va arribando el buque como consecuencia del comercio y del tráfico marítimo al que se dedican. Ahora, ¿cuáles son esos créditos marítimos? Habíamos señalado que los créditos marítimos también a su vez están sumamente vinculados con los privilegios marítimos. Los créditos marítimos están contemplados en el artículo 93 de la Ley de Comercio Marítimo, y los privilegios marítimos están consagrados en el artículo 115 y son aquellos que le dan una preferencia. Y la preferencia está categorizada de acuerdo en el orden en que aparece en ese artículo 115. Y tiene una prelación superior a las hipotecas navales, que a su vez prelan a los créditos quirografarios. Ahora, solamente como consecuencia de los créditos marítimos establecidos en el artículo 93 de la Ley de Comercio Marítimo se puede solicitar y acordarse el embargo de buques, al que, como lo hemos observado, de lo contemplado en el artículo 94 de la ley. En primer lugar, menciona el artículo 93 las pérdidas o daños causados por la explotación del buque. Luego, muerte o lesiones corporales causados como consecuencia de la explotación del buque. En tercer lugar, menciona el salvamento, que habíamos dicho que es la ayuda o auxilio prestado de un buque a otro buque que se encuentra en peligro. En estos casos hay lugar precisamente al pago de una recompensa o remuneración, y abarca también, por supuesto, la compensación especial en los casos en los cuales no ha sido exitosa impedir la pérdida del buque, pero se minimicen o se impiden los daños al medio ambiente. Lo primero, cuando se salva el buque, indudablemente si no se salva el buque, mal puedes tener un crédito sobre él. Entonces, son un crédito marítimo, además un privilegio marítimo. Y lo que es más un privilegio marítimo, que el último salvamento que se haya realizado el buque tiene preferencia sobre todo, porque se ha mantenido el bien sobre los cuales recaen todos los créditos, inclusive los otros privilegios. Entonces, recapitulando, la recompensa o remuneración
que se gana El Salvador como consecuencia de haber sido exitoso salvando la aventura marítima es uno de los créditos a los que estamos haciendo referencia. Los daños ambientales es la indemnización por los daños y los costos de limpieza, que en Venezuela es parte de una convención que es la Convención sobre la responsabilidad civil por daños por hidrocarburos, es la llaman normalmente CLC, Civil Liability Convention de 1969, que establece a su vez una limitación de responsabilidad, inclusive establece la constitución de esa limitación de responsabilidad sobre un fondo que se calcula por el tonelaje de la nave. Entonces, el que tiene un crédito marítimo que deviene de los daños que se le han causado y en todo caso también de los gastos de limpieza puede embargar el buque y probablemente el armador empiece un procedimiento de limitación de responsabilidad. Los gastos de remoción, recuperación y destrucción de buques hundidos abandonados. Por otra parte, los contratos de arrendamiento y fletamiento. Los contratos de arrendamiento y de fletamiento son aquellos en los cuales se contrata, en el caso del fletamiento, la disponibilidad del buque por un tiempo determinado, por un viaje determinado, y se paga como consecuencia de hecho un flete. Entonces hay una gestión que muchas veces es dual en el caso del fletamiento por tiempo, porque el fletante, que es el armador, que es el que tiene, designa el capitán y tiene la explotación del buque, mantiene la gestión náutica y el fletador del fletamiento por tiempo tiene la gestión comercial de designar el buque a donde se va a dirigir la travesía marítima, designar al agente naviero que va a gestionar la estadía del buque en ese puerto, contratar los servicios que son correspondientes y asumir los costos que devienen de esa gestión comercial. En el fletamiento por viaje no hay esa dualidad. La gestión la mantiene el armador, que es el fletante, pero hay la contratación para que el buque, en la disponibilidad de ese buque, se dirige de un puerto a otro puerto para su explotación, de acuerdo a como esté determinado en el contrato de fletamiento, que normalmente hay una póliza de fletamiento que se llama en inglés Charter Party y que es objeto de una negociación, inclusive un documento anterior que evidencia la negociación, que es el RICAP, pero con la salvedad de que los contratos de fletamiento y de arrendamiento casco desnudo, en el cual hay una entrega del buque para que el que la está arrendando asuma toda la explotación de la embarcación, tiene que constar por escrito. Recordando que de acuerdo a lo que establece el artículo 126 del Código de Comercio, si no consta por escrito, se tiene como inexistente el contrato, no se puede probar de otra manera. Los contratos de transporte de mercancías, también menciona el artículo 93 como crédito marítimo. El transporte de mercancía, a diferencia de los contratos de fletamiento, que a grosso modo nos hemos referido a ellos, implican la obligación que asume el porteador, que es el transportista, de trasladar la mercancía de un punto a otro y emite lo que se denomina un conocimiento de embarque. Esto es muy importante, entender lo que es un conocimiento de embarque, como también entender lo que mencioné antes de la póliza de fletamiento, porque vamos a ver dentro de unos instantes de lo que establece el artículo 97, que cuando se acompañan ciertos documentos, entonces se tiene como evidenciado el crédito marítimo. Aquí, cuando se toma la custodia de la mercancía por parte del porteador a los efectos del transporte marítimo, se compromete a su traslado, salvaguardar la mercancía, custodiarla, descargarla y entregarla. Y se entrega una vez que el consignatario, el cargador embarca la mercancía, el porteador la traslada y el consignatario la recibe. El consignatario entrega el conocimiento o exhibe el conocimiento de embarque y entonces tiene el derecho a recibir la mercancía. Si la mercancía se avería, si la mercancía se daña, entonces hay una reclamación y esa reclamación es un crédito marítimo. También señala como crédito marítimo en el artículo 93 las pérdidas o daños a mercancías, equipajes transportados a bordo, que se refiere también indudablemente a las reclamaciones que surgen del transporte de personas. Aquí en Venezuela el transporte de personas que se hace en lancha o se hace en ferry, entonces da pie indudablemente a una reclamación. Esa reclamación también está sujeta a una limitación de responsabilidad, como está sujeto a una limitación de responsabilidad el transporte de mercancía, de acuerdo a lo que establece la Ley de Comercio Marítimo y establece las convenciones internacionales. También es un crédito marítimo la avería gruesa o común.
La avería gruesa o común, que ya lo habíamos también mencionado, es cuando se hacen gastos extraordinarios o sacrificios. El ejemplo más común es tirar mercancía por la borda, y del gasto extraordinario podemos decir acudir a puertos de refugio y los gastos que se originen del estadía del buque en ese puerto de refugio que no era el de su destino. Entonces, esos gastos extraordinarios, esa contribución en avería gruesa, como consecuencia de una avería gruesa, entonces genera un crédito marítimo. Un crédito marítimo que recae indudablemente en relación, en este caso al buque, con respecto a la proporcionalidad de su interés para contribuir en la totalidad de los daños, que es proporcional al interés que tenía cada uno de esos diferentes elementos en la aventura marítima. Ya sería el buque, el flete y el valor de la carga. Si se tira parte de la carga por la borda, entonces, por supuesto, aquellos que tenían, eran los dueños de esa carga, tienen el derecho a reclamarle a los otros intereses la proporcionalidad para contribuir en relación a esa pérdida. El uso de remolcadores. Cuando un buque llega a puerto, hay una serie de servicios que se le deben prestar. Está a los efectos de poder maniobrar en las limitaciones del área portuaria, entonces son obligatorios el uso de los remolcadores. Usa uno o dos, dependiente de la dimensión del buque, y es obligatorio. Esos servicios de remolcadores, bueno, son objeto de un pago, y ese pago genera indudablemente un crédito. También es un crédito marítimo el piloto, que es obligatorio también en los espacios acuáticos y parajes donde se necesitan unos conocimientos especiales. Entonces el piloto asiste o asesora al capitán en cuanto a esa navegación en esos parajes. Y entonces también esas tarifas, esos servicios de pilotaje, es objeto de un pago y tiene un crédito marítimo. Y por otra parte, el lanchaje, que es el que se utiliza para trasladar al piloto, entonces, por supuesto, también tiene un costo, y ese costo genera indudablemente un crédito marítimo. El suministro de bunker, que utiliza el término en inglés, la ley de comercio marítimo, que es el combustible que necesita el buque para trasladarse, para mantenerse en operaciones. También es un crédito marítimo la construcción, reparación y desguace del buque, con la mención de que tanto el constructor como en la reparación, aparte de este crédito marítimo, tiene también un derecho de retención que establece la ley. Los sueldos y otras cantidades debidas al capitán y al buque, los derechos y gravámenes de puerto, hay unas tarifas por el uso de canales también de navegación, de la permanencia del buque en el puerto, del uso de muellaje. Entonces, todos esos también son créditos marítimos. Los desembolsos hechos por cuenta del buque y de sus propietarios, son desembolsos que hace el capitán cuando el armador, ese es su principal, no se encuentra en ese mismo puerto, y puede a su vez asumir deudas a los fines de la continuación de la travesía. Hoy en día eso tiene indudablemente un origen remoto, cuando las comunicaciones no son las que conocemos hoy en día, y entonces el capitán tenía que tomar todas esas decisiones, inclusive estas, de pedir créditos o a realizar desembolsos a los efectos de continuar la aventura marítima, y eso es un crédito marítimo. Las primas de seguro, las comisiones, corretaje y honorarios de agencia. Cuando un buque llega a puerto, se hace necesaria la contratación de lo que se llama un agente naviero. El agente naviero representa al buque. Inclusive la representa a los aspectos procesales, como también lo representa el capitán, que lo representa judicial y extrajudicialmente. Entonces, el agente naviero, por cuenta normalmente cuando el buque va a llegar, nomina a un agente naviero. Inclusive el agente naviero es el que lo representa en lo que se llaman las reuniones preliminares del puerto, que se hace el cronograma de los buques que van a llegar y sus operaciones. Es el que le corresponde contratar los servicios de lanchaje, pilotaje y remolcadores. Es solidariamente responsable con el armador con respecto a las deudas que se originen durante la estadía del buque en el puerto, y por tanto tiene el crédito marítimo con respecto a sus honorarios y a su vez de los desembolsos que se hayan hecho, como vimos que existía un crédito con anterioridad. Las controversias por la posesión del buque y las controversias por la compraventa del buque y por la propiedad impugnada del buque.
Hay una particularidad interesante porque en el caso de las controversias por la compraventa del buque y por la propiedad impugnada del buque, las medidas cautelares no pueden ser levantadas cuando se trate de estos créditos mediante el otorgamiento de caución o fianza, porque la ley claramente lo establece. La copropiedad impugnada de un buque, ya habíamos dicho que en clases anteriores que podía existir sobre el buque varios propietarios, y eso es lo que se llama la copropiedad, que es diferente a cuando hay varias personas que lo explotan, que se llama la coparticipación. Y por último, se consagra como créditos marítimos las hipotecas y los gravámenes que puedan recaer sobre la nave. Por otra parte, observamos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97, siempre que una reclamación verse sobre créditos marítimos o privilegios marítimos y a su vez la evidencia de la existencia de ese crédito marítimo se fundamenta en instrumento público, instrumento privado reconocido, tenido por reconocido, facturas aceptadas, contratos de fletamento, conocimientos de embarque o cualquier otro documento que evidencie la existencia del crédito marítimo privilegiado, el juez, con fundamento en ese artículo 97 y evidenciada la existencia del crédito marítimo como consecuencia de que esos documentos acompañaron, tiene la obligación de decretar la medida cautelar que se le ha solicitado. Por otra parte, el que resulta afectado como consecuencia del embargo del buque, más allá de la oposición que pueda hacer conforme al artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, puede solicitar que esa medida sea levantada, otorgando caución o fianza de aquellas que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Y aquel al que se le ha opuesto esa fianza, bueno, puede cuestionar también, indudablemente, la suficiencia y la validez de esa garantía otorgada a los fines del levantamiento. Por otra parte, habíamos mencionado que el embargo de buque también estaba configurado por la restricción de la salida del buque de la circunscripción acuática en donde se encuentre. Muchas veces hay buques que no tienen que salir de la circunscripción acuática. Hay lo que se denomina también la navegación doméstica. Esos buques no necesitan zarpe, de manera tal de que la prohibición de zarpe en sí mismo no los afectaría. Por ejemplo, aquellos que prestan servicio de remolcadores portuarios o lanchaje no salen en realidad de la circunscripción acuática. Entonces, es lo que se llama la navegación doméstica, que se distingue, por ejemplo, del cabotaje, que sí sale de la circunscripción acuática para dirigirse a otro puerto de otra circunscripción acuática, y eso sí necesitan un control por parte de la autoridad acuática o aquellos que van a dejar las aguas venezolanas, que también necesitan indudablemente y que son per se los que requieren el zarpe del capitán de puerto. El capitán de puerto otorga el zarpe, como le dije, una vez otorgada ha hecho los trámites aduaneros para su salida y se da el despacho aduanero. Y el capitán tiene que constatar que el buque se encuentra en condiciones de navegabilidad, tanto estructurales como documentales, y que tiene los certificados que exige la ley venezolana, como los certificados que exige las convenciones bueno, la mayoría de los países son parte de estas convenciones que aseguran la vida en el mar, en la convención SOLAS que habíamos mencionado, cuando nos referimos al buque y nos referimos inclusive al accidente del Titanic, que fue el que originó la primera convención en 1914, la primera conferencia, luego el accidente del Titanic de 1912, y entonces el buque tiene los certificados referidos a esa convención, tiene los certificados referidos también a la línea de carga y aquello que se corresponde para evitar la contaminación de los mares, que es la convención MARPOL. Y entonces el capitán de puerto constata todas esas cuestiones y entonces el zarpe es solicitado bien por el agente naviero, por el capitán o por el representante del armador. Normalmente lo solicita el agente naviero. Ahora,
La medida de prohibición de zarpe impide, por tanto, que el capitán de puerto pueda otorgar esa autorización y puede ser solicitado como consecuencia de créditos marítimos, como lo contempla el artículo 103, e igualmente puede ser solicitada en virtud de otros créditos marítimos, pero cumpliendo otros créditos que no son marítimos, pero cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley de procedimiento, en el Código de Procedimiento Civil. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo se ejecutan estas medidas cautelares. Esto tiene indudablemente también un particularismo, porque como ustedes saben, las medidas cautelares, la de embargo, se hace a través de una comisión que se le remite al Tribunal Ejecutor de Medidas, quien a su vez tiene la función de desposeer del bien y ponerlo indudablemente bajo la custodia y la responsabilidad de un depositario que debe reunir las condiciones necesarias para emprender precisamente esa función de depositario. Que en caso de un buque es una situación sumamente complicada porque el buque tiene unos altos costos de explotación. Ahora, la ley de comercio marítimo, dentro de este particularismo que les he mencionado, en el artículo 104, señala que el embargo y la prohibición de zarpe se cumplirá mediante notificación que se hará del tribunal al capitán de puerto de la circunscripción acuática que se encuentra el buque, quien ejecutará la medida. En casos urgentes, podrá el tribunal comunicar la prohibición de zarpa por medios electrónicos. De manera tal, de que aquí el capitán de puerto es un auxiliar del tribunal a los fines y como órgano ejecutor, a los fines de llevar a cabo y practicar estas medidas contempladas en la Ley de Comercio Marítimo a tenor de lo previsto en el artículo 104 de la ley. La ley también contempla una situación excepcional, que es lo referido al remate anticipado del buque. Como ustedes saben, el buque tiene altos costos de explotación y eso genera nuevos créditos. Igualmente, el buque, como consecuencia de su permanencia, sin lugar a duda, también se deteriora, pierde valor. Un buque pierde valor por cada año que desde el tiempo de su nacimiento, que es de su construcción. Los buques normalmente tienen una vida útil de 20 años. Entonces, por supuesto, todo eso debe ser tomado en cuenta, así como también el monto de la reclamación, que tiene que representar un porcentaje exigido en la ley a los efectos de poder pretender solicitar lo que se denomina el remate anticipado. El artículo 106 de la Ley de Comercio Marítimo dice que transcurridos los 30 días continuos de la fecha que se practica el embargo preventivo del buque, sin que el armador o propietario se hagan presente en el juicio, el tribunal a solicitud del acreedor, es decir, aquel que ha solicitado la medida y ha sido decretada, siempre que la obligación demandada exceda el 20% del valor del buque y que el mismo se encuentra expuesto a ruina, obsolescencia o deterioro, podrá, mediante auto, ordenar el remate anticipado, una vez que se lo solicita, siempre y cuando el demandante hubiere caucionado en forma suficiente a juicio del tribunal. Previo al remate, también la Ley de Comercio Marítimo establece unos requisitos, porque dice, aquí sería un remate anticipado, se debería cumplir con lo que establece la Ley de Comercio Marítimo, que previo a la ejecución forzosa se tiene que notificar a una serie de entidades y personas. Entonces la ley exige que se notifique a la ley de registro, a las autoridades y al estado de registro del buque, que se notifique a los acreedores hipotecarios que consten registrados, indudablemente porque la hipoteca es, y esa prelación surge de una publicidad registral, y a su vez en el edicto de cualquier persona que crea tener privilegios sobre el buque. Entonces todo eso se publica en el edicto para que comparezca al momento del remate. Y en todo caso, como tercero, hagan oposición a la venta judicial del buque, y esto es muy importante, sin lo cual no tiene efectos en el extranjero. De acuerdo a la Convención sobre privilegios de hipotecas navales en 1993.
tiene que darse la publicidad. Aunque, por supuesto, todo lo que se refiere a la venta, hay un convenio nuevo que todavía no ha sido ratificado para que tenga reconocimiento, todavía ni siquiera ha sido aprobado por una gran cantidad de países para que entre en vigor, pero una vez que entre en vigor y Venezuela esa parte, tendrá que cumplir con los requerimientos de publicidad exigidos por ese convenio. Entonces, acordado indudablemente la venta anticipada, se publica un cartel que identifica tanto al actor como al demandado, la descripción del buque y sus datos de registro, la estimación del precio del justiprecio, la indicación del día y hora del lugar de remate, la identificación del puerto donde está atracado o fondeado el buque. Les había mencionado que el hecho de que la ley prevea unas medidas nominadas a partir del artículo 92 referidas al embargo del buque y a la provisión de zarpe no impide que sean solicitadas otras medidas, inclusive otras que no tengan créditos o privilegios marítimos, como sería, por ejemplo, la prohibición de enajenar y gravar sobre el buque, la prohibición de que se embarquen mercancías como innominadas que han sido solicitadas, pero en esos casos, por supuesto, tendrá que cumplirse con los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Ya para terminar, en cuanto a los puntos que hemos tratado en esta charla del día de hoy, quiero nuevamente mencionar las amplias facultades dentro del poder cautelar que tiene el juez marítimo de acuerdo a lo que establece la Ley de Comercio Marítimo. Ya había mencionado lo atinente a las medidas anticipadas que están establecidas en el artículo 14 de la Ley de Comercio Marítimo y que establece un lapso de 10 días que da el juez una vez decretadas esas medidas para garantizar las resultas de un juicio que todavía no se ha intentado, que tendría entonces 10 días para evidenciar que esa demanda fue interpuesta. Por otra parte, la Sala Constitucional en la sentencia vinculante 1067 del 3/11 de 2010, también en materia arbitral, una medida anticipada que puede decretar el juez, entonces tendrían 30 días a los efectos de poder entonces evidenciar que se inició el procedimiento arbitral mediante la constitución del tribunal arbitral. Bueno, no olvidemos que cuando se elige también una vía arbitral, el juez marítimo tiene que constatar que si hay o no árbitros de urgencia, para poder también entonces poder constatar si tiene la posibilidad de decretar esa medida. Ahora, un aspecto sumamente importante que se desprende de lo establecido en el artículo 100 y 101 de la Ley de Comercio Marítimo es que el juez marítimo puede forzar el conocimiento de la causa, entonces, cuanto a su competencia o a la jurisdicción del juez venezolano, mediante el decreto de una medida cautelar. Y ya le corresponderá a las partes, oponer la defensa o las cuestiones previas relativa a la competencia de la jurisdicción, acompañando el instrumento donde se evidencia la cláusula de jurisdicción, donde se evidencia la cláusula arbitral o el compromiso arbitral que se extrajo frente a un juez extranjero o un juez de otra competencia territorial o a la vía arbitral, viene en Venezuela o en el extranjero, para que entonces decline la competencia de la jurisdicción. Pero aún así, el artículo 101 establece que tiene que mantener la medida hasta que estos interpongan la acción donde corresponda, ya sea un tribunal extranjero o un tribunal arbitral. Y claro, si es un juez venezolano, simplemente remite el expediente a aquel que le correspondía conocer la causa, pero eso no impide que haya decretado una medida que se mantiene, porque hay que asegurar en esta dinámica del comercio o el tráfico marítimo, que el buque simplemente no deje las aguas venezolanas en detrimento precisamente de los reclamantes, porque la dinámica de
de la actividad marítima, no puede hacer indudablemente nugatoria el derecho que tiene el reclamante de obtener el decreto de una medida cautelar. De hecho, ya tenemos los antecedentes que los mencioné en cuanto a cuando hablamos del buque, antecedentes del juez venezolano decretando una medida que ha sido practicada en el extranjero. Lo citamos en el caso de Cemex, que la República demandó, la Procuraduría General de la República solicitó el decreto de las medidas respecto a este buque, y bueno, fueron practicadas en Panamá. Después hubo unas incidencias en Panamá que no es el tema del decreto, la potestad cautelar que tenía el juez venezolano. Y en el caso de la colisión del buque de guerra Neiguatá, porque fue investido por el Resolute cuando estaba en el Paso Inocente y se le dio la orden de detención para la visita, y sin embargo invistió al buque venezolano. Bueno, se ejecutó una medida también valerosa, desgraciadamente para la reclamación que había. El buque Resolute fue rematado, y entonces eso impidió cierta medida, aunque sigue su curso el juicio, poder ejecutar la medida que correspondía en relación a ese buque, porque ya había sido objeto de la venta judicial. Hasta aquí el tema de hoy, y espero verlas en la próxima.